el fin de la rehabilitación es poner dientes. Ese es el fin. Ahí yo no concordo. Es que es muy sencillo, Daniel. Si tú no sabes rehabilitar, no deberías poner implante. Fuertes Y... declaraciones, parte 2. Me encantan estos invitados que están pasando todo el mundo por la perch. Odontología basada en la evidencia. Simplemente así. Saludos a todos, estamos aquí en un episodio más de nuestro querido podcast delicioso llamado Orto Show y hoy vamos a estar compartiendo con un colega nuestro, venezolano también, que estudia una especialidad que mucha gente le llama la atención y que claramente vamos a descubrir los secretos que hay detrás de esa entrada en esta especialización, ya que nuestro invitado de hoy es el doctor José Chirino. Bienvenido, doctor. Vamos a explorar en profundidad lo que implica especializarse en este fascinante mundo de la estética dental. Gracias por acompañarnos. Danielito, ¿cómo estás, mi querido? ¿Cómo están mis queridos Orto Shower? Espero se encuentren muy bien. Feliz día, feliz tarde, feliz noche a la hora cualquiera que estés viendo esto. Espero estés muy cómodo en tu casa o en donde estés. Hoy tenemos un capítulo más con invitados. Espero que les esté gustando este formato que acabamos de implementar. No acabamos, llevamos rato planificando, pero la idea es no solo como que embotarlos, por así decirlo, de bracket, pinzas, vainas y todo de ortodoncia, sino también darle micrófono abierto a otras especialidades eh, y a la interrelación que pueda tener con nosotros en ortodoncia. El invitado de hoy es uno de mis grandes amigos aquí en Quito. No es que haya nepotismo en este podcast, pero estamos aquí pasando nuestro círculo cercano y esperamos a medida que pasa el tiempo ir abriéndolo y ir metiendo más gente para que todas las personas que escuchan este podcast tengan la oportunidad de escuchar todas las especialidades y colegas también de ortodoncia, pues eso viene por ahí. ¿Cómo estás, José de Jesús? Joder, ¿Qué aquí tal, estamos. Daniel? ¿Qué tal, José? Un gusto saludarles. ¿Cómo les va? Gracias por invitarme acá a este espacio que además tenía tiempo diciéndole a Daniel que me invite. No, mentira. Tenía tiempo queriendo estar aquí compartiendo con ustedes, grandes profesionales y bueno, y amigos ahora, ¿no? ¿Cómo está el clima por allá por Bogotá? Está bien frío, la verdad. Mentira, mentira. Mira, esto es la parte positiva. Así como en el primer capítulo, que yo sé que todos los que nos siguen nos vieron, con el doctor Arnaldo. Arnaldo, a pesar de que pareciera que estaba en República Dominicana, no, estaba en el recibo de la casa de Cheo. Así como en estos momentos, José Chirino está en el recibo de mi casa. Pero bueno, aquí estamos, papá. Lo importante es tener un espacio seguro donde uno se sienta cómodo y podamos escucharnos de la mejor manera. Está muy bien Correcto. cerca, la verdad. Sí, y qué bueno tenerte con nosotros porque justamente en el capítulo anterior hablábamos con otro especialista en dentística, en estética dental, que nos hablaba de algo ya bien profundo. Entonces decidimos como que, bueno, vamos a dar la vuelta para poder dar una introducción a esta especialización y justamente hoy vamos a estar abarcando todo lo que se puede en estética dental y como estábamos antes discutiendo, rehabilitación o no. Y explícanos un poco más o menos de esta área, mi querido José, porque, o José, perdón, que antes discutíamos si es José o José. Sí, porque, o sea, estética dentro de todo lo que cabe es algo que estamos viendo siempre en nuestra facultad, ¿sabes? Como que si ves los principios de una restauración, siempre limitándote a casos complejos, ¿no? Que sería lo que ustedes abarcan y claro que en profundidad, ¿no? Porque al final de las cuentas son 4 años estudiando odontología teórica y práctica y lo que te toca practicar acaba siendo un poco limitado, ¿no? Entonces, para los que no están familiarizados o los que desean interesarse, porque bien sabemos que este podcast desde el inicio ha sido como para darte una introducción en todas las especializaciones y claro que esta no es la excusa, ahora te estamos dando directo de la raíz con la persona que estudió esa especialización. Dinos más o menos de qué se trata, porque se supone que es un aprofundamiento, no sé, o cómo lo definirías tú en relación a la estética dental y rehabilitación, en este caso, querido José. Sí, fíjate, Cheo, para mí la rehabilitación oral es como ser el director de una orquesta, ¿no? Dentro de todo lo que cabe, porque somos lo que básicamente tenemos, cuando llegan casos complejos, tenemos la decisión de remitir a ciertos colegas.
Pero en sí, yo estudié, bueno, estudié implantología y rehabilitación oral. ¿Y por qué estudié digamos, ambas cosas? Debido a que la implantología, yo estudié hace 13 años, iba en auge, ¿no? Porque ya quería, las personas obviamente ya estaban acostumbradas a utilizar prótesis removibles, prótesis totales, y aparece la implantología, ¿ok? Empieza ese auge de la implantología como alternativa, obviamente, que hoy día, si vamos a la odontología rehabilitadora, prácticamente de alguna manera desplaza ya el utilizar el tipo de prótesis totales o removibles o incluso eh, realizar una rehabilitación de un solo diente, ¿ok? Yo decidí estudiar esto y es lo que siempre le recomiendo a todas las personas que quieren incursionar en este mundo de la rehabilitación, siempre mira los programas. No mires tanto o sea, el prestigio de la universidad es súper importante, pero siempre recomiendo que leas el programa que se adapte más a lo que tú quieres llegar, ¿no? Entonces, el programa que a mí más me parecía a lo que yo quería llegar era el que me proponía mi universidad, a la cual presenté, en el que tú hacías la parte de implantología, rehabilitabas tus propios implantes, si el paciente estaba dentado, te rehabilitabas coronas, puentes, lo que tendrías que hacer era una rehabilitación básicamente integral. Incluso nosotros mismos confeccionábamos nuestras coronas, nuestros puentes, nuestro encerado, todo eso dentro de la universidad porque tenías un laboratorio, que eso para mí también era súper importante, conocer la parte del laboratorio, porque tú tienes que estar ligado a todo, ¿ok? Conocer los materiales con los cuales trabajas. Entonces, eso es una de las cosas que yo siempre les comento a los estudiantes con los cuales les doy clases, porque yo doy clases en pregrado, les comento, porque ellos me dicen, doctor, ¿y qué es lo que tengo que hacer yo? No sé a qué dedicarme, si endodoncia, periodoncia. Primero busca en lo que te sientas cómodo y en base a eso ya tú eliges qué universidad se adapta a lo que tú quieres, porque obviamente, como ustedes saben, en ortodoncia también existe lo mismo, hay diferentes filosofías, ¿no? Unos tienen cierta filosofía, los otros están con otra filosofía, entonces tú tienes que buscar, siempre también les digo, busquen un mentor y ese mentor también te puede guiar en lo que tú quieres de repente llegar a hacer en el futuro. Y creo que hay como una separación, porque siento que después, siempre estructurado históricamente como que hubo una época que todo el mundo quería ponerse bracket. Hablo de los pacientes, esta moda de los brackets, de que todo el mundo quiere bracket. Y con esto vino el tema de los famosos pega bracket, que todo el mundo dice el pega bracket, que es esta persona que pone los brackets de forma empírica, sea dentista, sea cualquier vaina. Pero después, y creo que lo estamos viviendo, y eso lo hemos comentado en varios de los capítulos del podcast, hubo también como un auge grande de esta moda, por así decirlo, por la estética dental. Hablando de diseños de sonrisa, de estética como tal, de tener los dientes blancos, de tener los dientes brillantes, de toda la vaina. Entonces, al menos en mi época, para mí era como que no difícil, pero el que quería estudiar estética estudiaba rehabilitación oral. Pero entonces, yo no sé, y corríjanme ustedes que, bueno, José es rehabilitador y Cheo está en Brasil, que creo que la vaina como que DJ evolucionó otra vaina. Hay como, o sea, si, ponte tú, yo soy una, no voy a meter etiquetas porque me voy a meter en otro pego. Yo quiero salir de mi vaina para tener mi consultorio lindo, hacer diseños de sonrisa, solamente eso y nada más que eso. ¿Por qué yo me metería en una especialidad donde me tienen que enseñar a hacer prótesis totales? Asco, yo no quiero ver viejitos. ¿Por qué tendría que...? O sea, y a eso, o sea, quisiera saber en qué punto eso se separó. Porque lo veo como dos vainas muy apartes. La rehabilitación oral, yo veo una persona que está preparada para hacer un puente perfectamente, para hacer una corona perfectamente, para hacer sus totales perfectamente, que a pesar de que pareciera como odontología antigua, considero que es importantísimo en las bases de la oclusión y de mil vainas, y al mismo tiempo veo aparte la gente que quiere diseños de sonrisa y diseños de sonrisa, porque obviamente como estamos en esta curva que va subiendo, es lo que da plata realmente. Entonces, hay especialidades, y esta pregunta no sé si ustedes me las puedan responder alguno de los dos, que sean más hacia estética, y que no abarque tanto la rehabilitación. Armonización orofacial. No, marico, pero eso son pullas en la cara, ¿verdad? Eso es Es, convertirte en Johnny Bravo. No, mentira, perdón a los que estudian esto, eso lo es siento. otro mundo. No,
pero fíjate que la armonización orofacial es otra, como otra Claro, subespecialidad que va claro. de la mano con la estética, o sea, Sí. eh, en realidad el posgrado se llama Operatoria y Estética Dental cuando tú estudias dentística, que le llaman en Brasil, creo yo. Pura, Correcto. pura, Es un posgrado básicamente que se encarga de eso, ¿no? Y es súper importante porque ellos también ven mucho la parte preventiva, ¿no? De tratar enfermedades o patologías del esmalte, hacer restauraciones, obviamente de una manera superior a lo que puede hacer de repente un odontólogo que está empezando. Obviamente la parte también estética la domina muy bien, pero te lo digo porque yo di clases en el posgrado de operatoria estética y allí también enseñan principios de prótesis. O sea, porque la prótesis total, eso tiene años y años, pero es un principio que nosotros debemos aprender. La prótesis total es la base de cualquier estudiante que quiera hacer estética. Si tú no sabes hacer una prótesis total, no vas a saber hacer unas carillas, tenlo por seguro. O no vas a saber cómo son los parámetros para hacer unas carillas. verga. Entonces, sí tienes que tener esos conocimientos. Fuertes declaraciones ahí. No, y eso lo tienen que saber todos los que practican eso, porque lo saben, ¿no? Tienen que saber parámetros de prótesis total, porque ese es el mejor diseño de sonrisa que tú puedes hacer. Imagínate tomar una persona desde cero con solo un reborde y desde allí partir a diseñar una sonrisa. O sea, es bastante complicado y es algo que en todas las facultades de odontología, sea lo que sea tu especialidad en el sentido de la parte estética, deberían saber los alumnos. Es coherente todo lo que estás diciendo, pero lo que Daniel está dibujando es en qué punto se separa la prótesis de la estética dental, ¿no? En el que yo digo, bueno, voy a rehabilitar y voy a estudiar rehabilitación oral. De hecho, como Daniel lo mencionaba, aquí sí se separa bien bruscamente. O sea, a Es pesar bien de que tú, diferente. Claro, eso, a pesar de que claro. tú ves principios de prótesis y como tú lo dices, es como el director de la orquesta. Yo también quiero, o sea, yo pienso que soy el director de la orquesta y el periodista piensa que es el director de la orquesta. Yo creo que todos pensamos en algún punto que dirigimos la orquesta de los dientes, por decirlo así, para dejarlos todos bien funcionando, ¿no? De hecho, la semana pasada, a ver, no, esta semana, que está acabando hoy, di clases para un grupo de rehabilitación y prótesis de las 6 llaves de la oclusión. Entonces, ¿Ok? ortodoncia se introduce en rehabilitación para decirle, pues ya va, vamos a organizar cómo es que van los dientes, porque muchas veces he visto, y entrando ya en casos clínicos y cosas que tú dices, no, ¿cómo rehabilitaste a este paciente en clase 2 o en clase 3 sabiendo que primero entrábamos nosotros? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, este punto de separación, ¿qué tú crees? No sé, ¿que hay de historia en este sentido o es simplemente escuelas o tendencias? José, no sé, no tengo ni idea. Yo siento, y antes que hable José, que fue una necesidad de la sociedad. O del La soci- mercado. Totalmente. Porque me imagino que hubo un punto que los estudiantes decían, no, pero yo quiero es aprender ese diseño de sonrisa, que eso es lo que le da plata. Yo no quiero estar viendo un poco de viejo ahí poniéndole mercaptano, ¿te acuerdas del mercaptano? O sea, que ladilla. Entonces, verga, no sé si por ahí vengan los tiros. Cuéntanos, José, Yo sí esclarécenos, creo que sácanos es de la una oscuridad. yo sí creo que es una necesidad básicamente de la persona, del profesional, de los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo estudiantes cuando daba en el posgrado operatorio que detestaban o odian hacer prótesis totales y removibles. Claro. O odiaban hacer una rehabilitación sobre implantes completa. Entonces todo viene por ahí, o sea, creo que yo sí también pienso que es una parte de alguna manera, cómo haremos para que no suene como que sí es algo un Di esa poco mierda, no le pares bola. monetario, de alguna manera Obvio. Claro, sí? no, no, Hay la real necesidad del por medio. mercado de ganar por los dos lados, creo yo, ¿no? Sí, pero igual, o sea, todo depende, como te digo, del programa que tú elijas, porque hay programas excelentes de operatoria y estética que te dan todos estos requerimientos, pero hay programas que no, que se centran en hacer carillas en resina, En que brille, en carilla que tenga la cerámica, vaina incluso, translúcida abajo. exacto, incluso te enseñan a la parte de armonización orofacial. O Ahí sea, se mismo. olvidan un poco de las bases y se van más un poco a la parte comercial, pero hay otros posgrados de operatoria estética que de verdad se preocupan mucho por sus bases, por oclusión, por la parte de hacer un diagnóstico correcto, ¿okay? Radiográfico, todos sabemos cuáles son los parámetros que debemos hacer para un diagnóstico. Entonces, vuelvo y repito, todo esto depende mucho de las escuelas en las cuales se den. Hay unas escuelas que le Claro. interesa más el dinero, obviamente, pero hay otras escuelas que le interesa más la reputación. Entonces, creo que entre hay dos variantes
importantes allí que hay que tomar en cuenta. Y que obviamente siento que si no tienes una buena base funcional de todo lo que estás haciendo, definitivamente tus tratamientos están eh, condenados a fracasar en el tiempo, porque si tú en un programa me invento, esto es desde la ignorancia ortodóntica que tenemos aquí, o al menos que yo admito que tengo. Si tú te metes en un programa y tres cuartos del programa se encarga de enseñarte estratificación, de que brille, de que la vaina, de que sea bonito, de que la... Pero no hay una base seria de la oclusión, de que la mordida realmente no te tumbe eso y que quizás no estés tan ducho diagnosticando los hábitos o las parafunciones que pueden haber detrás de eso, tus carillas van a quedar bonitas, pero no va a durar tanto. Entonces, creo Exacto. que un gran consejo dentro de los muchos que deberíamos darle hoy a nuestros oyentes es, si quieres que tu tratamiento, perdón, me atoré, si quieres que tu tratamiento dure y aguante, no es solo que se vean lindos, sino también que funcionen bien. Y parte de lo que estamos hablando es lo que dice José, que haya también una base que quizás puede como coquetear con la vieja escuela, pero que sigue siendo súper efectiva y súper importante para el éxito de los tratamientos. Creo que es un camino de dos vías, ¿no? Si te pones a ver, Daniel. Así como que o hago una cosa o hago la otra. Y también sabiendo que las complejidades de ambas vías son súper profundas, porque si tú te pones a ver, o sea, acabas de decir implanto y prótesis, ¿no? Rehabilitar un implante, todo lo que implica dejar eso funcionando, me parece algo súper complejo. Así como esto lo dice el doctor Adriano y traigo la frase al día de hoy porque me parece súper, súper buena, ¿no? Que nosotros somos los únicos que rehabilitamos con dientes naturales. Y Claro. Es puta, correcto. lo bestia. Entonces, llegamos a ese punto, pero ustedes no, ustedes lo hacen de cero, es lo que acaba de decir José al principio, ¿no? José, que efectivamente un reborde déntulo completo, superior, inferior, y de repente, ¡pam!, le lanzan dos prótesis y la persona cambia Arrechísimo. de vida. Yo creo que, de hecho, hablaba con una colega en estos días y decía, ustedes son los que más sacan lágrimas, ¿no? Porque Ujú. una Claro. persona que estuvo edéntula mucho tiempo, que después tú le dejas Es esa muy rápido el sonrisa, cambio. claro, es algo que es bien inmediato y bien sea con una cosa, como dice Daniel, con carillas o facetas o lentes de contacto o como le llamen, o con una rehabilitación bien hecha a un paciente que ya es adulto, que tiene mucho tiempo de utilizar esos dientes que estaban bien mal posicionados o estaban simplemente en un estado de finalización de ese ciclo de degradación dentaria y llega y le das unos megadientes súper bien encajados, bonitos, Y que blancos. comes Tú cosas dices, calientes y no lo sientes porque eso está muerto. O sea, eso, Claro. eso es una observación bien grande, sí, de ese tipo de cosas, que no come tienes ligamento, chicharrón y pero que... todo bien. Claro, Pero... hace muchos años Ajá. utilizaban términos despectivos como inválidos dentales, o sea, Mierda, ¿en serio? Yo no había escuchado Verga, eso. sí, claro. ¿Te Eh, imaginas si el inválidos signo en vez de eh, dentales. silla de sí, ruedas, un diente utilizaban así términos que... como que te amputan el diente, o sea, cosas así que son fuertes. Pues yo no los uso, obviamente, Verga, no qué me gusta bola. usar ese tipo de términos, pero sí, hay libros, hay bibliografía que tú lees de hace años y te dicen que son los inválidos dentales. Los inválidos. Eh, Retrasado dental. no, eso sí que, La ahí vaina sí que. para... No, mentira. Ahí Pero, o sea, ¡pi! No, no, ningún pitch. Qué buena. Oye, pero lo que te iba a decir es que me parece brutal eso de que, a ver, a pesar de que es complejo y uno puede pensar y quizás los implantólogos que quizás nos escuchan o alguien que le gusta implante dice, pero ¿cómo es posible que tú vayas a estudiar implante y además rehabilitación al mismo tiempo? Pero al mismo tiempo, a su vez es como, lo puedo comparar con el ortodoncista que pone mini implantes o no. O sea, si tú mandas tu mini implante al cirujano, tienes que tener exagerada buena comunicación para que tu mini implante quede realmente donde tú quieres, ¿sabes? Si tú eres especialista de implantes y rehabilitación, en teoría tú pones el implante y ya mientras estás poniendo el implante asumo que ya estás maquinando cómo vas a rehabilitar eso. A diferencia que Claro, hay una interconsulta entre dos personas que muchas veces hacen match o no hacen match. Finish him. es que es muy sencillo, Daniel. Si tú no sabes rehabilitar, no deberías poner implante. Y con el perdón, si tú no Fatality. sabes dónde vas a colocar el Fuertes implante, declaraciones, parte 2. si no sabes, porque ¿qué pasa? Sí, los cirujanos obviamente están capacitados, pero ¿qué hago yo con el cirujano? La mayoría de la cirugía yo estoy ahí.
o hacemos una guía quirúrgica que es mucho más fácil. Y la guía quirúrgica obviamente se planifica entre ambos. O sea, por eso es que esto es, hay que hacer un consenso siempre cuando vamos a rehabilitar un caso con implante, porque no es solo, ¿qué pasa, qué sucedía antes? Y lo voy a decir con toda sinceridad. Se viene. Me encanta. Suéltalo. Me encantan Todos estos los invitados que implantes están pasando todo el mundo por la Birch. Dale. Los implantes hoy día, la gran mayoría, como decimos nosotros, todos los implantes pegan, o sea, todos los implantes tienen Claro. osseointegración. El problema es luego rehabilitar esos implantes que te llegan, o sea, en forma Mal de X, o posicionado. sea, es bien complicado rehabilitar ese tipo de implantes y al final el paciente no ve el implante, el paciente lo que le importan son sus dientes, o sea, ve Claro, dientes, la más corona. no no le importa si los implantes lo colocaron en mala posición, o sea, ellos no van a ver eso. El reto en realidad lo tiene la persona que va a rehabilitar, porque entonces tú tienes que sacar tus as bajo las mangas prácticamente y obviamente todos sabemos que un implante mal colocado a largo plazo trae sus consecuencias, o sea, no va a ser lo mismo que un implante que esté perfectamente colocado dentro de los límites como debe estar, como debe ser la rehabilitación. Entonces, por lo tanto, si tú no sabes rehabilitar, no deberías colocar implantes, así de fácil. Me parece súper justo y súper bien indicado eso que acabas de decir, polémico también, claramente. Pero tocaste un punto, José, que me llama mucho la atención y que en eso confluimos nosotros con ustedes, ¿no? Como rehabilitadores, que es la planificación. Yo Claro, creo que, o sea, todo en la odontología se planifica a la diferencia como hace poco hablábamos con el cirujano que él decía que a veces siguen un plan, pero no es algo que nosotros tenemos el tiempo para planificar, como en prótesis o en ortodoncia, que tú te sientes y dices, vamos por aquí, discutes, vamos por allá. Y eso me parece fantástico y justo tocando el tema de guías quirúrgicas que eso yo creo que hoy no debería aceptarse no hacer guías quirúrgicas para hacer implantes justamente, porque yo me acuerdo de comenzando mi clínica, contratamos un implanto y él agarraba una panorámica y colocaba una lámina de acetato con el tamañito de los implantes, no, este es el que queda y sí, tal. claro. Carajo, se ponía Y las el manos aquí, cerraba los ojos y hacía contacto con el más allá contacto con para el ver el 3D otro plano del espacio que no, se lo sacó del forro. Exacto, y en eso fracasaron una cantidad de implantes que yo ni te digo, o sea, yo he visto tendencia de varios profesores, de incluso, que todavía siguen trabajando con una panorámica y Dios, ¿no? Porque yo digo que irresponsable, o a lo mejor el tipo quedó tan ducho en esto que cuando ve el hueso y ve la panorámica y dice, aquí es la cuestión, y pa, ¿qué piensas de eso, José? Que es bien, bien polemicazo eso aquí, ¿no? O no No, sé, a yo lo mejor soy no es y yo pro, soy burro. no, yo soy cero orgullo en ese sentido, yo soy pro tecnología, es decir, si la tecnología nos va a permitir disminuir nuestro margen de error, disminuir nuestro margen de problemas, digamos, de alguna manera, ¿por qué yo no utilizarla? O sea, si hoy es mandatorio, incluso hacer tomografía ya es mandatorio para la gran mayoría de nuestros pacientes como parte diagnóstica. O sea, ya yo creo que la radiografía panorámica está quedando un poco de lado porque si tenemos ya mecanismos, o sea, o métodos que pueden perfeccionar nuestra técnica y disminuir ese rango de cometer algún error, ¿por qué no utilizarlo? O sea, además que ya hoy día, anteriormente los costos eran mayores, ¿no? De una tomografía. Hoy día esos costos han disminuido para el paciente. Y además pues, es por su bien, ¿no? Ni siquiera es por, por nuestra tranquilidad, sino Por también es capricho, por el bien claro. del paciente. Entonces, no veo el por qué venir yo como de repente con orgullo. No, ya esto está listo, ya yo con esta panorámica veo, exacto. Anteriormente era así, pero era porque no existían los métodos de repente que hoy tenemos. Los que siguen haciendo eso, o es porque no llevan una curva de aprendizaje correcta y quieren quedarse estancados allí, Claro. o simplemente su mismo orgullo no les permite como decir, no, yo necesito ayudarme de estas herramientas que yo tengo para, obviamente, para hacer una planificación mucho mejor y obtener mejores resultados y una longevidad que el paciente le permita vivir mucho más tranquilo por un largo tiempo de sus tratamientos. Y qué bolas que es un tema que pasa en todas las especialidades. En estos días subí a mis redes sociales una reacción a un video de un paciente que le estaban haciendo endodoncias de todo el sector anteroinferior y el tipo sube las radiografías y después sube mientras, o sea, la evolución del tratamiento de las endodoncias y todo era sin aislamiento absoluto. Entonces Cierto. mi crítica del video era
eh, que el aislamiento, que la vaina, que probablemente ya entraron bacterias y todo el asunto, pues la cantidad de personas, sobre todo en TikTok. Ojo, TikTok es una red social hermosa donde hay muchas vainas, pero también tú dices, ¿qué coño está pasando en la sociedad? La cantidad de doctores escribiendo, pero yo lo hago así, mis pacientes y mis tratamientos funcionan. O sea, discutir en pleno siglo XXI la necesidad o no de aislamiento absoluto en endodoncia, ya el trecho para discutir en rehabilitación es pequeño. Imagínate en endodoncia que tú digas, no, pero si a mí me hicieron una endodoncia con algodoncitos hace 40 años o sea, y es algo que pasa en todas las especialidades, como que esa resistencia al cambio, la resistencia a que las vainas están avanzando y que al final es algo que se hace no por necedad, sino en pro de que las cosas funcionen, sean más longevas y en algún punto se te haga más cómoda para ti. Pero yo sé que esta conversación está hermosa, pero vamos a volvernos al centro del nombre del capítulo, porque aquí la gente, los carajitos no, los estudiantes que entraron aquí a ver por qué yo tengo que estudiar rehabilitación, están aquí escuchando a tres viejos cagalitrosos peleando porque las cosas nuevas no se están Sí, implementando. Es que esto no puede ser así, señor. al punto, mi querido Watson, ¿cuáles son los requisitos previos que tiene que tener alguien que desea especializarse en rehabilitación? ¿Qué habilidades tiene que tener? Porque mira, te voy a Sí. echar un cuento aquí corto, nunca se me olvida. Eh, Uno de mis mejores amigos de la universidad es Alejandro Pérez, a los que lo conocen quizás por redes sociales en Dodonto23. Es una persona ahorita súper top en el tema de la endodoncia. Pero cuando nos tocaba, y creo que este cuento lo he echado un par de veces aquí en el podcast, cuando nos tocaba doblar alambres, era o sea, una Un caos. persona como que si tenía Parkinson, o sea, cero. Y él ya desde ese momento decía, yo no estudio ortodoncia ni de vaina. Entonces, José, ¿cuál crees tú que puedan ser, o sea, qué habilidades mínimas debería tener una persona que está quizás en su pregrado o que está recién graduado? Porque, ojo, una vaina es decir, yo quiero hacer estética porque quiero hacer plata porque hacen diseños de sonrisa y todo el mundo quiere eso. Eso es totalmente válido. Yo no veo por qué no, porque de todo hay en este mundo. Pero desde el punto de vista ya más práctico, ¿qué crees que es lo mínimo que debería tener una persona que se mete a estudiar esta hermosa especialidad? Bueno, primero que nada, mucha paciencia, ¿no? Muchísima paciencia porque de todas las especialidades recuerdas que somos como que la única que se casa con el paciente porque el paciente piensa que sus tratamientos van a durar toda la vida y obviamente esa es la gran mentira de la odontología porque para mí todos los tratamientos son de alguna manera temporales o digamos provisionales porque son provisionales de larga duración. Así de fácil. Facts. Lo que está lanzando aquí es Eh, puras verdades, ¿vale? Sí, son provisionales de larga duración. Segundo, eso, primero tener paciencia porque, bueno, vas a atender el paciente, si tienes un paciente con prótesis total y un paciente con una corona, esa corona está destinada a durar muchísimos años, ¿ok? Y esa prótesis tiene que también durar muchísimos años. Ese implante tiene que durar muchísimos años si hace implantología. Eso primero que nada, ¿no? Segundo, ¿ok? Que te guste mucho la parte que te guste mucho la parte de planificar, ¿ok? De mirar a profundidad los casos. ¿Por qué lo digo? Porque, como le digo, nosotros somos los directores de la orquesta, así también los ortodoncistas digan, los periodistas. ¿Y por qué? Porque trabajamos de la mano con todas las especialidades, ¿ok? Yo, por ejemplo, creo que un 90 o 95% de mi caso primero va a ortodoncia. Claro. ¿Ok? Primero ortodoncia. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil tratar a un ¿Por qué paciente que crees que esté somos ocluso. BFF, viste? Aquí movemos gente de aquí de un lado para el otro. Claro, no, nos remitimos. Porque es más fácil para mí trabajar a un paciente, obviamente, que esté completamente Estable. oclusalmente bien, que haya que hacerle pequeños detalles, porque la idea es ser mínimamente invasivo, ¿ok? Sabes La- que la- trabajando en mi clínica, disculpa que te interrumpa, no, no te José, pero preocupes. trabajando en mi clínica en Caracas, teníamos el placer de compartir salas con un protecista o con un grande de rehabilitación que se llamaba el doctor Mario Padrón, que fue el que Ok. nos apadrinó en este mundo de la clínica odontológica privada, ¿no? Y siempre nos daba fuerza de donde no teníamos. Este señor me decía que
cuando yo empecé a interesarme por ortodoncia, me decía que ustedes también veían ortodoncia y justo esto lo tocaba en el grupo de rehabilitación que esta semana les di clases y le decía, o sea, me encantaría que ustedes pudiesen o tuviesen una habilidad mínima para poder mover dientes sin ser algo muy complejo, porque como tú lo has dicho bien, es mucho más fácil rehabilitar un paciente que se verticalizó un molar y tienes un espacio para colocar un diente a rehabilitar con un molar totalmente angulado el espacio de edéntulo, ¿no? Y yo le decía, esto es muy fácil de hacer, yo creo que tú no necesitas ser ortodoncista, necesitas tener conciencia de cuál es tu limitación y cuál es la, la, la complejidad del tratamiento que estás implementando. ¿Qué piensas de unir movimientos pequeños con la rehabilitación? O sea, ¿tú crees que eso está bien o a cada perro con su hueso? No, me parecería excelente. O sea, yo creo que las especializaciones no deben limitarse a una cosa. O sea, si yo puedo, si a mí me entrenan capaz para poder hacer esos movimientos, ¿por qué no hacerlo? O sea, no es que yo de repente me esté metiendo en el área de ortodoncia o es que todas esas cosas tienen que ir de la mano. O sea, yo en mis primeros 2 semestres yo hice cefalometría. O sea, a mí me ponían a hacer cefalometría y descubrí que es súper importante para el desarrollo del caso como tal. Y ese tipo de cosas, ese tipo de pequeños detalles son los que al final hacen que el tratamiento sea exitoso. Y si yo puedo hacerlo y tengo el entrenamiento para hacerlo, ¿por qué no? O sea, no debo limitarme a eso. Igual, lo digo con los ortodoncistas. Uno de mis mejores amigos de posgrado era ortodoncista. ¿Y él por qué decidió estudiar ortodoncia? Precisamente por lo que le estoy contando. Porque los cirujanos le colocaban los implantes donde él quería, él abría los espacios perfectos y el cirujano simplemente donde había hueso colocaba los implantes. Entonces él decidió, no, mira, yo voy a hacer mi ortodoncia, voy a hacer mi rehabilitación y ya tengo mi paciente, yo he atendido integralmente. Ojalá hubiese un posgrado de que sea ortorrehabilitación que dure, bueno, sonó raro esa palabra, que dure unos 6 años, ¿no? Claro. Ok, sí, ¿por qué no? Podemos, mira, estamos los tres personajes, solo crearlo, papi. El Orto Como Show le Dragon da Ball. inicio a todo. ¡Fusión! Claro, ¿Te sería acuerdas? interesante, ¿no? Sería interesante porque, o sea, ahí sí serías un verdadero rehabilitador completo, ¿no? Porque estarías de Y alguna fíjate, manera y haciendo todo el fíjate trabajo. que de algún modo, en estos días atendí a una paciente que me la citaron para diagnóstico, una paciente como de 72 años, que le habían puesto implantes en las zonas posteriores, en los 4 cuadrantes, y adelante tenía apiñamiento y unas cositas. Y yo, la paciente le dije, está complicado poner brackets, está complicado alinear algo aquí porque ya los implantes de cierto modo condicionan mi tratamiento. Yo no puedo mover esas raíces a ocupar el espacio, en ese caso mesial de los implantes más anteriores. Y ella me decía un punto que me acuerdo claramente, porque estamos hablando ahorita de eso, que las coronas de abajo se le habían salido porque ella no le parecía que un doctor le puso los implantes y luego tenía que ver lo otro para ponerle las coronas. Y esas coronas que le había puesto el otro no servían. Y fue a otro y tampoco servían. O sea, como que se le salían las coronas abajo. Pero las coronas de arriba, ella me dijo, yo fui en Houston a un Indostan que me puso implante, corona y toda vaina al mismo tiempo y me pareció increíble. Lástima que el doctor se retiró. Yo no sé si se murió de viejo ya, pero qué arrecho la diferencia de filosofías con respecto a cómo se practica la odontología en Estados Unidos, por ejemplo, en el que quizás el doctor o el odontólogo tiene tantas capacidades tan amplias que quizás le permite hacer esta vaina, hacer un poquito de esta vaina, que ojo, eso hay que hacerlo muy responsablemente porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, si te pasas un poquito de la línea de cada una de esas capacidades multifact que hace, puedes como que meterte en un problema. Pero al mismo tiempo, la parte negativa de que sea un especialista y el otro es a veces lo que te decía hace rato, hacer coordinar esas maneras de pensar, que realmente estén en el tiempo, la disposición y de sentarse, mira, vamos a sentarnos los dos a planificar este caso, tú haces esto, yo hago esto. Uno pensaría que siempre es así, pero no todo el tiempo es así. Es como dice José, muchas veces pega los implantes, chao, me voy, cobré mi plata, ve a ver el rehabilitador que hace, donde fue que metí los implantes. Entonces,
Es bastante curioso esa diferencia tan abismal que hay de maneras de ver las cosas. Sí, yo creo que hay que Ok, dejar también parte el orgullo a un lado, ¿no? Porque, ¿qué sucede? El problema básicamente de nosotros los odontólogos es el orgullo. Porque un ortodoncista X te puede decir, no, mira, yo ese caso lo puedo Un cuatro. terminar, yo ese caso lo puedo terminar perfectamente sin tu ayuda, sin necesidad de hacer ninguna Claro. carilla, ninguna cosa. Y ganarme la plata Pero, yo completo, que es otro factorazo. exacto, entonces tú dices como que, entonces al final siempre como que creo que el ortodoncista y el rehabilitador se llevan mucho de la mano porque al final nos podemos ayudar mutuamente en cualquier caso, ¿no? Cuando un ortodoncista culminó su caso perfecto, guías caninas perfecta, oclusión perfecta, pero la estética no queda bien porque a veces puede suceder porque ese paciente ya claro. trae un antecedente, una mordida que estaba hecho nada y sus dientes sufrieron desgaste, erosión, miles de cosas. Y nosotros podemos hacer que eso que esa obra que tú terminaste súper bien, simplemente decorarlo un poquito mejor y que obviamente quede estética y funcionalmente perfecta. Igual nosotros los rehabilitadores, ¿no? O sea, un paciente que te llegue hecho nada, clase 3, o sea, rehabilitar ese tipo de paciente. Ahora, si tú me puedes compensar un poco ese paciente y ya para yo culminar mi trabajo de buena manera, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué yo querer Claro. hacer todo si tengo un equipo a mi lado o ustedes tienen un equipo que también pueden ayudarlos y que ese trabajo sea mucho más ameno y más cómodo y se trataría de ganar, ganar, ¿no? Porque estarían ganando las dos partes. Tal cual. Claro, Eso es literalmente. otra cosa que tienes que tener en cuenta cuando vas a estudiar rehabilitación, que tienes que aprender a soltar un poco tu trabajo. No, no lo puedes hacer tú todo, tienes que aprender a de repente redireccionar tu trabajo a otros especialistas para que luego el paciente, yo siempre digo, yo el paciente lo veo el primer día y luego lo veo a los 2 años o al año y medio, porque siempre va a ortodoncia, periodoncia y ya luego regresan conmigo cuando ya está todo saneado y el trabajo, como les digo, es menos invasivo y mucho más fácil. Déjalo ir entonces, como decía la filósofa Elsa de Frozen. Let it go. Entonces, eh, claro, porque es que hay gente, es que es arrecho. Porque también las personas que hacen una especialidad, ojo, no quiero generalizar ni a meter todo el mundo en el mismo saco, pero muchas veces estas personas que hacen una especialidad y hacen la otra y después, y los que osan hacer tres especialidades, es porque quieren hacer todo a la misma, o sea, quieren tener ese campo tan amplio para ellos hacer absolutamente todo. Y creo que es tan bonito, coño, tener ese, como que ese otra cabeza pensando de otro modo. No sé si me explico. Que también te Claro. dé otro panorama de las vainas. A que yo diga, bueno, yo voy a estudiar rehabilitación porque yo quiero rehabilitar mis vainas como son. Y también voy a hacer implantes porque yo al fin... Brother. Y hay gente así, Complicado, full. ¿no? Quien mucho Es abarca, poco complejo. aprieta allí. Tal Y cual. acaba Sí, sí, sí. siendo limitado también en cuanto, porque cuánto te llegas a profundizar si estudias todas las especializaciones. Entonces es como que un poquito de cada, ¿sabes? Y no acabas Sobre todo en la teniendo. parte clínica, tu curva de experiencia, qué tan gorda va a ser o qué tan amplia va a ser si estás rellenando aquí, rellenando allá, allá y aquí. Entonces, Le coño, pones ortodoncia y lo estás haciendo unas facetas y después vas y te haces un implante. levantando un Espera ahí, ya va, ya colgajo va. por allá. Entonces tú dices, ojo, cada quien hace con su vida profesional lo que quiera, pero Claro, claro. Pero ahí también hay algo bien polémico en ese comentario justamente porque sí conozco gente que es súper capaz, ¿no? Que así como que tiene los claro, poderes o tiene todas las estrellas o todas las esferas del dragón y efectivamente sí son buenos, ¿no? Sí, los bichos sí agarran y consiguen hacerle la ortodoncia, hacerle las resinas, pero es lo que te decía, ¿no? Como cuán profundo puedes llegar si intentas hacer todo, porque imagínate una agenda todos los días de la semana con todas las especializaciones, o sea, claro, ¿cuándo te vas a conseguir especializar realmente en algo? Porque para esto es tiempo y dedicación, o sea, nosotros que tenemos todo este tiempo estudiando ortodoncia solamente, vemos que no sabemos nada, que vemos a gente que trabaja mejor que nosotros, vemos que hay gente que todavía nos falta. O sea, ¿cuánto tiempo nos demoraremos para tener una finalización como un gran catedrático que admiramos, ¿sabes? claro, Y cuando llegas allí, tú dices, llegué. Y ahí tú dices, ok, y ahora ves otro más grande que tú. Siempre claro. va a haber alguien que digas como que, verga, pero este tipo tiene algo que yo no tengo, ¿no? No sé si puedes compartir de repente cómo le pasamos a todos los jóvenes que están haciendo odontología o a aquel que ya se graduó, que está haciendo rato ejerciendo, consejos para desarrollar estas habilidades que tienes que tener para entrar en prótesis y rehabilitación, José. Simplemente, para mí también, ¿Cómo se algo que debemos preparan esos aprender niños?
es humildad, ¿no? Humildad para saber cuál es tu, digamos, tu talón de Aquiles. Por ejemplo, ¿cuál era mi talón de Aquiles? Mi talón de Aquiles es que yo no sabía encerar muy bien. ¿Y qué me puse yo a hacer? Me propuse hacer Curso. encerado, hacer encerado, hacer encerado, hacer encerado. ¿Para qué? Para mejorar esa parte, ¿no? Ya hoy día, o sea, sí lo hago, pero ya es menos porque, vuelvo y repito, tenemos la tecnología. Pero para tú, ¿cuál es el gran error que estamos cometiendo hoy día? Entender la parte digital, pero no entendimos la parte análoga nunca. Entonces, si tú no aprendiste la parte análoga, aprender a hacer los procesos manuales, los procesos digitales se te van a complicar un poco. Eh, no estoy diciendo que no lo puedes hacer, pero siempre partiendo de las bases siempre va a ser mucho mejor. Y lo que te vuelvo y repito, humildad para entender que tú no eres perfecto y no vas a ser bueno para todo. Siempre vas a tener algún ítem o alguna rama en la cual tú no vas a ser bueno. Entonces, en esos pequeños ítems que tú no eres bueno, tratar, o habilidades que tú no eres bueno, tratar de perfeccionarla haciendo cursos con personas que sean hábiles en ese sentido. Eso para mí es lo más importante, entender y comprender cuáles son tus defectos, cuáles son tus límites y en base a eso empezar a practicar, hacer cursos, capacitaciones para mejorar esa parte. ¿Qué cursos y capacitaciones le recomendaría a todos los niñitos que están interesados en esta área, José? Antes Como de que lo entrarle a la básico. especialización para ver si vale, le voy a peitar esta especialización para Como que ver yo si... digo, mira, a mí las resinas me quedan bien, yo creo que puedo ser, porque esa es otra vaina, que no sé por qué en mi cabeza pienso y quizás algunos de los que nos escuchan piensan lo mismo, que alguien con madera para ser rehabilitador es alguien que talla bien, o que Sí, sea que talla resina, sea que talla cera, sea que talla lo que sea, o sea, tiene cierta capacidad que podemos decir que es artístico de cierto modo, Claro. para conseguir un resultado en cuanto a forma que sea favorable. Pero al mismo tiempo le metes el componente de que muchas veces eh, puedes hacer trabajos maravillosos que te lo haga el laboratorio, o sea, y me refiero a técnicas directas y técnicas indirectas, entonces tú dices, ¿realmente un estudiante necesita tallar del todo bien para poder estudiar, para poder ser un rehabilitador exitoso o que al menos se gradúe? para mí, y vuelvo contigo, Cheo, y vuelvo con Daniel también, la base fundamental de todo y que debe saber todo rehabilitador es oclusión. Si tú sabes oclusión, o sea, ya tienes un 80% de tus posibilidades de tener éxito en tus tratamientos. ¿Por qué? Porque la rehabilitación está basada en la oclusión. Si tú no Entonces, sabes oclusión, paso uno, estudio oclusión. estudias Curso de mucha oclusión oclusión. básico. Exacto. Oclusión básica. O sea, O que oclusión son básica, chilling boot. cómo funciona la articulación temporomandibular. O sea, es primordial saber cómo, porque a fin de cuentas, quien manda es la articulación. O sea, los dientes están ahí colocados, pero quien manda es esta parte, el cerebro y la articulación. Lo demás, tú lo puedes controlar de alguna manera, pero la articulación es un monstruo de alguna manera indomable que tú no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, es importante saber al menos cómo manejarlo desde el punto de vista rehabilitador. Tú puedes ser súper bueno en la parte, digamos, manual, tener habilidades para hacer unas carillas hermosas. Eso tú lo puedes ir aprendiendo, pero la parte oclusal, si tú no aprendes, esas carillas no van a durar nada. Entonces, yo Claro. partiendo de algo, eso es otro capítulo que tú tienes que saber para poder estudiar rehabilitación, oclusión. Tienes que prepararte muy, muy bien en toda la parte oclusal y de ATM. Ok. Indispensable. Entonces tienes lo que necesitas para ser un especialista en rehabilitación e implantodoncia. Vamos a discutir eso hoy y estamos discutiendo de una forma severa, ¿no? Porque claro que empezando de todo esto que acabas de decir, desde la articulación, ¿no? Yéndonos desde la base a la oclusión, es un emblema y hay tantas escuelas de oclusión y hay tantos conceptos. De Claro. hecho, hace poco hacíamos alusión al concepto de relación céntrica, que hay un montón de conceptos de relación céntrica que no vamos a tocar en profundidad porque de esto no se trata, ¿no? Sino de Claro. simplemente llevarnos para, ok, tienes que entonces estudiar oclusión, mi pana. ¿Cómo vas a hacer? Vas a buscar un curso de oclusión, vas a buscar un curso de articulación temporomandibular relacionada con oclusión para que te capacites en las habilidades que tienes que tener para sobresalir en este campo, ¿no? Para poder entromparle a una especialización de prótesis y rehabilitación que sigue siendo para mí algo que es complejo, armar el rompecabezas, ¿no? Claro, ahí es donde entra lo que te digo. Hay que tener un mentor, porque si no, tú vas a tener
un abanico de posibilidades y de cosas. Entonces siempre yo me he guiado en todos los cursos que he hecho por un mentor, o sea, siempre veo recomendaciones. No tengo un mentor, tengo varios, pero siempre me voy guiando por esas personas para de alguna manera seguir un camino, porque exacto, hay miles de caminos hoy en día en la odontología, o sea, hay gente que habla cosas serias, hay gente que habla, como sabemos, cosas que no están científicamente comprobadas, ¿ok? Y obviamente para que te guste también la rehabilitación, todo lo que hagas debe ser con base científica. O sea, no puedes Claro. hacer rehabilitación si tú no tienes base científica. Si quieres inventar un proceso, un procedimiento, debes hacerlo con base científica, no puedes hacerlo de la nada. Ontología basada en la evidencia, simplemente así. Buenazo. Qué ¿Y lindo, qué vale. pueden esperar los especialistas una vez que se completó su formación? O sea, ya me formé como No, implantodontista. ya va, antes de O- eso. Opa, Esa está buena en la final. ok, ¿Cómo, ok, cómo, dale. cómo es el día a día de un estudiante de rehabilitación? ¿Qué hacen? Chévere, buenazo, claro. O sea, que echa para atrás hace 32 años que te... No, mentira, no estás tan viejo. Eh, Pero, Sí, ¿qué suelen hacer? O sea, no... Encerado todo el día, ¿qué coño hacen? Explícame. ¿Cómo se voy a hablar por divide? experiencia propia y por experiencia Exacto. como docente de un posgrado de rehabilitación. Entonces, Ok. Ok, te puedo ¿cómo hablar se con mi dividió experiencia. para ti y cómo lo dividen actualmente? ¿O hay una diferencia, hay una similitud? ¿O cómo lo manejarías a partir de allí, no? Claro, porque la rehabilitación es cambiante, así como la ortodoncia, como todas nuestras especialidades. Las técnicas pueden ser las mismas, pero van cambiando los métodos y los materiales, ¿no? Ok, Hace 13 años, cuando yo estudié el posgrado de implantología y rehabilitación, básicamente llegábamos a la universidad, nuestra clase principal era, obviamente, rehabilitación, que era encerar principalmente, debías encerar con diferentes, incluso deberías saber, como no había, no utilizábamos enceradores eléctricos porque no nos permitían, sino enceradores ¿cómo se llama este? Con mechero. Con mechero. Tenías que saber la temperatura de fusión de cada cera. Entonces, cada cera tenía una temperatura de fusión diferente y te ponían a hacer unas bolitas en papel, tenías que hacerlas perfectamente para pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel, ¿cuál era? Hacer torres con esas mismas bolitas, ibas haciendo torres y así sucesivamente hasta que ya pasabas a realizar dientes. Cuando ya pasabas a realizar dientes, en los molares tenías que ubicar, bueno, si era un molar inferior, los 13 puntos de contacto, todo eso obviamente en un montaje correctamente realizado. Para estudiar rehabilitación debes saber montar perfectamente porque todos tus casos los tienes que montar. Entonces, ese es otro aspecto que tienes que tener en Es cuenta. articulador. Aparte, bueno, por eso te digo, hay diferentes posgrados. Nuestro posgrado, nuestra universidad estaba abierta a las 24 horas porque teníamos un laboratorio en el cual nosotros teníamos que hacer nuestro encerado, nuestras propias coronas, ¿ok? Para ese tiempo no se utilizaba mucho la circonia como hoy día, entonces utilizábamos metal porcelana, entonces fundir el metal, colocar la cerámica, al otro día ¿Fundían probar el en el metal ustedes paciente. mismos? Sí, fundíamos el metal nosotros mismos, porque el Mierda. laboratorio estaba abierto 24 horas y tú podías irte de rumba y regresar y estabas ahí otra vez fundiendo metal y todo lo que, Mierda. lo que tenías que hacer. Qué Entonces, loco. colocabas tu cerámica, hacías tu vaciado, colocabas toda la parte, como te digo, para mí fue un posgrado muy completo porque se hizo toda la parte de rehabilitación, ¿ok? Entonces tenías Importante, que no lo hemos dicho, planificar. José. ¿Dónde estudiaste tú? No hemos hablado de Yo eso. estudié en Unicio, se llama hoy día esa universidad, que queda en Bogotá, Colombia. Eh, entonces, allí Esa básicamente universidad no era, ese es como militar, es ¿no? CIEO. Se llamaba anteriormente CIEO, hoy día se llama Unicio. Ya, ok. Anteriormente pertenecía a la Universidad Militar y luego Mm, pasó a ser como un ente propio de ellos. ok. Entonces, bueno, los laboratorios estaban abiertos 24 horas, tú podías ir. Y bueno, lo más tedioso de todo, de verdad, para mí, fue realizar historias clínicas, porque como allá hay muchas demandas, muchas cosas en Colombia, entonces la historia clínica te era súper completa. Todos los pacientes antes de implante, tenían que pasar por una valoración preanestésica y tú tenías. Y todos los miércoles era el día más estresante porque nos reuníamos a hacer algo que se llama CPC, que es que juntan a todas las fieras de los posgrados, porque ahí nadie era como, ahí pocos eran como amigos de pocos. Entonces todo el mundo se podía parar allá a criticar tu caso, ¿no? Entonces todos los residentes del posgrado se juntaban allí en conjunto con los profesores y tú exponías tu caso como tal cual estuviese en un seminario y ahí te Al escarnio público. echaban, te mandaban, cuchillo. sí,
pa'l cipote, como decimos en Venezuela, si no lo hacías bien, te decían, no, mira, siéntate, expones después, o sea, cosas así. Que bueno, de alguna manera para mí es bueno porque te enseñan como a fortalecer un poco e ir más preparado cuando te toque ir a un congreso, porque en congresos sabemos, como todos, que hay personas que van a criticar y hay personas que van a escuchar como tal tu conferencia, ¿no? Entonces, el Ok. día a día era básicamente eso, exponer tu caso clínico, que era lo más estresante, y bueno, ya la parte luego de la ejecución, que para mí era lo más emocionante, lo más chévere, cuando ya ibas a colocar tus implantes, hacer tus rehabilitaciones, y eso. Hoy día como docente lo veo de manera diferente porque trato de que mis alumnos, más que regañar o más que ir detrás de ellos, enseñarles de la manera como más paciente del mundo para que ellos como que no pasen por eso que yo pasé, ¿no? Ese mismo estrés, porque es suficiente con el estrés que teníamos nosotros con que estábamos pagando una carrera, estábamos pagando, o sea, teníamos familia en Venezuela, estábamos lejos, estábamos solos, es complicado como para yo Claro. meterle el mismo estrés a nuestros alumnos. Y hoy día hay métodos que te facilitan mucho más la vida. La Por ejemplo, tecnología no tiene que estar fundiendo vainas. claro, tengo residentes que a lo mejor no son muy buenos encerando, pero son buenos planificando. Entonces, bueno, no eres bueno encerando, vamos a hacer la planificación y el encerado lo haces digital, si no eres bueno manualmente, que a fin Claro. de cuentas, pero siempre ellos aprenden la parte análoga, o sea, ellos enceran antes y obviamente enseñar los biomateriales que hoy existen, que hay gran cantidad de biomateriales que tenemos hoy día, corona en circonio, en disilicato, o sea, que anteriormente no existía. Entonces, eso ha cambiado, de alguna manera la tecnología ha evolucionado y ha cambiado la odontología ya a otro nivel. A mí me hubiese encantado haber tenido esta oportunidad de escuchar a personas hablando sobre cómo yo debo encaminarme cuando quiero hacer una especialidad, porque siempre nosotros teníamos esa confusión, ¿no? Cuando estábamos en pregrado, oye, ¿cómo hago? ¿Dónde me voy? Y siento que escuchando testimonios de diferentes profesionales, de alguna manera van a llegar a concientizar a esa persona que está buscando de alguna manera ese camino que no ha encontrado.